Buenos días a todos, bendiciones. Que Dios es bueno. Que Dios más bueno tenemos. Es un privilegio, ¿no?, estar de nuevo los hermanos juntos para celebrar el día del Señor. Ese día que celebramos los cristianos, el día de la resurrección de Cristo, donde Cristo venció a la muerte y esa victoria es nuestra. Nosotros estábamos muertos también en nuestros delitos, en nuestros pecados, y a través de esa muerte, de esa semilla sembrada, Cristo nos dio vida. Y eso es un motivo de gozo y de alegría, ¿verdad? Y es el día del domingo, el día que deberíamos dedicarlo plenamente a servir al Señor, a estar en su presencia, a olvidarnos incluso de hacer la comida y estar tranquilos en la presencia del Señor. Si un día no comes, no te mueres, seguro. Pero si un día no comes del alimento espiritual que es tan necesario, quizá que te vayas muriendo espiritualmente. Nuestra vida, nuestro alimento es la palabra de Dios, y por eso estamos gozosos y alegres de estar un día más juntos en armonía, supongo. Estamos en armonía, ¿verdad? ¿Alguien tiene algo contra alguien? Si es así, arréglalo, pero arréglalo ya. Porque Dios bendice cuando hay armonía en su pueblo, en su iglesia. Bien, pues vamos a seguir tratando el tema que comenzamos la semana pasada. La iglesia que Dios quiere que seamos es el título de estos estudios, de estas meditaciones que estamos tratando. Y decíamos la semana pasada que hay una serie de principios que debemos seguir para cumplir con los parámetros. Hoy se emplean mucho las líneas rojas, ¿no? En la palabra de Dios también hay líneas rojas que la iglesia, los cristianos, no podemos atravesar, porque son lo que Dios exige de su iglesia, lo que debemos ser a los ojos de Dios y la visión que debemos tener hoy como iglesia de Cristo que somos. Basábamos este estudio, voy a dar un pequeño repaso por aquellos que no estaban la semana pasada, y también para recordar a los que estaban, porque tenemos una memoria muy olvidadiza, rápidamente se nos olvidan las cosas, es algo innato en el ser humano. Por eso quiero hacer un pequeño repaso. Esta meditación, estos estudios están basados en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, donde vemos que Juan oyó un clamor de una gran multitud en el cielo, que decía: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, o sea, es el tiempo ya, ha llegado el tiempo de las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella, a su esposa, a la iglesia que Jesucristo edificó y ganó, se le ha concedido un gran privilegio, que es que se vista de lino fino. Estuvimos estudiando y hablando sobre el lino, la etimología, los orígenes, y dice la Biblia que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, o sea, un lino blanco puro y de la más alta calidad. Cuando dice que la iglesia debe vestirse, quiere decir debe vivir de acuerdo a unos parámetros y a unos principios basados en la palabra de Dios, y es una vida de adoración a Dios, es una vida de gratitud a Dios, y sobre todo es una vida de santidad. La santidad significa que hemos sido transformados, éramos, digamos, hijos de muerte y ahora somos hijos de vida. Hemos heredado la vida eterna a través del confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, decíamos que el lino simboliza en la Biblia las acciones, las buenas obras de la iglesia, de un pueblo justo, de un pueblo transformado, apartado y dedicado al servicio de Dios, que es lo que significa la santidad. Decíamos también que cómo se aplicaba lo del lino fino a la iglesia. La simbología del lino, como hemos visto, significa que la iglesia debe vivir en buenas obras. O sea, hacer
lo bueno, hacer buenas obras, cubrir las necesidades de los demás, estar atentos a cualquier situación de alguien que lo necesite. Esto no te va a salvar, pero va a demostrar que eres salvo. Las obras no te van a salvar, eso lo hemos dicho y lo decimos muchas veces. Yo no me salvo haciendo buenas obras, yo hago buenas obras porque soy salvo. Y en agradecimiento a Dios, nuestras obras como iglesia deben ser buenas. Eso es lo que significa el lino. El lino tiene que ser la iglesia, la novia del Cordero tiene que estar vestida, debe vivir de esa manera. Estoy comprendiendo, ¿verdad, no? Y aquí hacíamos, si recordáis, un par de preguntas yo le hacía a la iglesia, o nos hacíamos a la iglesia, todos somos iglesia. ¿Hemos aceptado la propuesta de matrimonio de Cristo? Porque Cristo ha demostrado su amor hacia su iglesia, ¿verdad? Lo ha demostrado muriendo en una cruz por nosotros. Esa es la demostración de un amor infinito, el amor ágape, el amor sin límites. El amor sin pedir nada a cambio, el amor inmerecido, porque no merecíamos ese amor. Pero Cristo, muriendo en la cruz, perdonó incluso a sus enemigos, intercedió por sus enemigos cuando estaba a punto de dejar esta vida terrenal. Eso es un ejemplo de amor, ¿verdad? Él ha demostrado ese amor a su iglesia, a ti y a mí hoy en día. Entonces la pregunta es, ¿esa propuesta de matrimonio que Jesús te hace como su iglesia, su novia, la has aceptado? ¿Has aceptado el compromiso de Cristo? Si tu respuesta es sí, surge otra pregunta. Supongo que la respuesta es sí, ¿verdad? ¿Habéis aceptado el compromiso de Cristo? ¿Estáis dispuestos, preparados para desposaros con el Cordero de Dios, con el novio? La siguiente pregunta es esa precisamente. ¿Te has preparado? ¿Te estás preparando como una novia que se prepara para su novio en el día de la boda? Esa es la situación de la iglesia hoy en día. Y las bodas del Cordero están ahí. Forman parte de la segunda venida de Cristo. Es un acontecimiento que tendrá lugar cuando Jesucristo vuelva y regrese a por su iglesia, a por su novia. Y la quiere limpia, blanca y resplandeciente. Ninguna novia se presenta el día de la boda sucia. La iglesia debe presentarse a la boda del Cordero limpia. Por eso si andas en suciedad, si andas en pecado, debes dejarlo ya. Porque las bodas están ahí. Bien, principios a seguir para esa preparación, para ser esa iglesia, esa novia que Dios quiere que seamos. Hablamos del primer principio, una iglesia fundamentada en Cristo, arraigada en su palabra y guiada por el Espíritu Santo. Cristo, primero, el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. El cimiento, la piedra angular, la piedra principal de toda obra. Si tú quieres edificar sobre seguro, tienes que edificar sobre la roca. Y esa roca se llama Cristo. Se llama la palabra de Dios. Tu vida tiene que estar edificada sobre la palabra de Dios. La segunda es nuestra raíz. Donde debemos echar raíces es en la palabra de Dios, arraigarnos en la palabra de Dios. Echar raíces quiere decir conocerla plenamente, alimentarnos cada día de ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, buscar, como veremos después, la revelación del Espíritu Santo a través de buscar, de escudriñar, de meditar en su palabra. Debemos, por tanto, saber y debemos arraigar nuestra vida cristiana en confesar con nuestra boca y en reconocer que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne.
La palabra de Dios hecha un ser humano en la persona de Jesucristo. Todo cristiano, todo creyente que se precie, tiene que conocer y reconocer esa verdad. Por tanto, debemos ser fieles a su palabra. Debemos obedecer su palabra, no en parte total. Y así demostraremos que realmente somos discípulos del Maestro. Demostraremos que estamos aprendiendo o que hemos aprendido del Maestro. Acuérdate, debes rechazar todo aquello que no venga de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser un filtro que filtre todas las ideas de los hombres falsas, todos los pensamientos humanos acerca de Cristo. Porque Cristo es un ser sobrenatural y debemos analizarlo sobrenaturalmente, no con nuestra mente humana, sino con nuestro interior, nuestro espíritu. Tú no te puedes relacionar con Dios a través de tu carne, es imposible. Es tu espíritu quien debe relacionarse con Dios, que es espíritu. Es imposible que tu carne tenga una relación con un espíritu, es imposible. La carne es carne y el espíritu es vida. La carne muere. Ayer, hablando con mi madre, que tiene ya 92 años, me dice, pues yo es católica de toda la vida, y con su cura para allá y su cura para acá, y me dice, Eusebio, ¿sabes que nosotros realmente no morimos? Digo, hombre, ¿quién te lo revela? ¿Quién te ha dicho eso? Dice, alguien me llamó y me lo dijo. No me acuerdo quién, porque también tiene la memoria un poco así. Digo, pues me gustaría saber quién te lo dijo, porque te ha dicho una gran verdad. Tú y yo no morimos. Muere nuestra carne. El habitáculo donde realmente vive nuestro espíritu, que es lo que realmente somos. Somos un espíritu que vive en un cuerpo, en una carne, en un tabernáculo humano, que se va a deshacer, pero el espíritu no muere. Y me dio alegría. Le estuve hablando un buen rato y acepta, digo, eso es lo que yo te he dicho siempre, mamá. Qué bueno, ¿verdad? Por eso debemos basar toda nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser echar raíces en la palabra de Dios. Y por último, decíamos que nuestra guía debe ser el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad Sagrada. Debemos dejarnos, como iglesia que somos, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19, Pablo enfatiza que nosotros somos la morada, el templo, el santuario donde mora el Espíritu Santo. Dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, es santuario del Espíritu Santo? El cual, ese cuerpo, el Espíritu Santo está en vosotros, el cual te viene de Dios, lo tenéis de parte de Dios, y que vosotros, vuestro cuerpo no es vuestro, no os pertenecéis. Y en 2 Corintios capítulo 6, verso 16, Pablo también exhorta y añade y dice, ¿qué acuerdo? ¿Qué amistad, qué relación, qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y añade y vuelve a repetir, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué gran promesa del Señor, ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido. El Jerusalén espiritual, el Israel espiritual, que es la iglesia de hoy en día, porque hoy en día no hay diferencia entre griegos, ni judíos, ni romanos, ni ecuatorianos, ni alemanes, ni suecos. Somos el pueblo de Dios. Somos ciudadanos del cielo y representamos al cielo aquí en la tierra. Por eso cuando mires a un hermano, no te fijes en su color. No te fijes en
nacionalidad, piensa que es un hermano tuyo y que es ciudadano igual que tú del cielo. Qué gran promesa del Señor ser su pueblo. Debemos saber que el Espíritu Santo, decíamos también, no es un mueble, no es un florero que lo tenemos ahí de adorno. El Espíritu Santo tiene unas funciones y mora dentro de nosotros individualmente como seres humanos y también colectivamente como iglesia. Es donde habita el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene unas funciones que debemos dejar que ejerza, porque si no se constriñe, se entristece, se pone triste. Él es muy galante, Él no te va a obligar a hacer nada. Pero cuando no hacemos, cuando no le hacemos caso, cuando no le seguimos la guía, el consejo, Él se pone triste, porque sabe que las consecuencias para nosotros no van a ser buenas. Si tú no sigues la voz del Espíritu Santo, que ahora veremos, porque me preguntaréis cómo se oye, cómo se escucha la voz del Espíritu Santo. Ahora un poco más adelante, si tienes paciencia, te lo explico de una forma sencilla. En Efesios 4:30 Pablo así lo dice: no pongáis triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bien, pues vamos a ver cuáles son las funciones del Espíritu Santo. Vamos a estudiar alguna de ellas. Hoy no terminaremos seguro, pero seguiremos la semana que viene. La primera función del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo testifica y revelará siempre la verdad. Cuando tú te dejas guiar, cuando la revelación de la palabra de Dios viene a ti, es la verdad. Porque el Espíritu Santo, como dice Isaías, Dios, y el Espíritu Santo es Dios, Dios es un Dios de verdad. No es que sea un Dios de mentira, es que es el Dios de la verdad. Porque en Él no hay engaño, no hay mentira. Si tú te dejas guiar por Dios, si tú te dejas guiar por la palabra de Dios, andarás en la verdad. Si no, andarás en la mentira. No hay término medio, ¿verdad o mentira? Porque una verdad a medias sigue siendo mentira. Una verdad al 99% con un 1% de mentira sigue siendo mentira. Por eso Dios es el Dios de la verdad. El Espíritu Santo es el Dios de la verdad. Y siempre te va a revelar la verdad. En Él, digamos, es la fuente del testimonio y de nuestra revelación personal. O sea, que el Espíritu Santo procura que la palabra de Dios se haga rema en mí de una manera personal ante una circunstancia que esté atravesando. Muchas veces el Espíritu Santo nos guía hacia una lectura y cuando vamos a esa lectura y la leemos, vemos que es de aplicación inmediata para mi situación. Ese es el rema. Esa es la revelación del Espíritu Santo a tu vida, para que puedas afrontar esa situación que estás atravesando. No sé si me entendéis. Por eso debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. No constriñes al Espíritu, escucha su voz, presta atención y obedece, que será para tu bien, seguro. En Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, vemos al propio Jesús hablando de la obra del Espíritu Santo. Dice así el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu, ¿de qué? De verdad. El Espíritu de la verdad, el Dios de la verdad. Él, el Espíritu Santo, que es Dios, os va a guiar a toda la verdad. Toda la verdad absoluta. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Os lo va a revelar. Tremendo. Y os va a revelar las cosas que habrán de venir. Dios, a través de su palabra, vemos que se están cumpliendo todas las promesas, todas las profecías de la Biblia se están cumpliendo. Se cumplen, claro, no todas, todavía faltan por cumplirse algunas, porque el tiempo lo determina Dios. El kairos de Dios es su tiempo, no el mío.
Yo puedo desear algo mucho en mi cronos, en mi tiempo, pero el tiempo de Dios es el kairos de Dios, cuando se va a revelar todo, en su tiempo, que es el mejor tiempo. El Espíritu Santo, porque es Dios de la verdad, siempre nos va a enseñar la verdad y siempre nos va a enseñar acerca de quién es la verdad. Cristo. Siempre nos va a enseñar acerca de la verdad, nos va a enseñar acerca de Cristo. Jesús sigue diciendo en el versículo 14, Él me glorificará. El Espíritu Santo siempre glorifica al Hijo y glorifica al Padre. Los tres piensan de la misma manera, los tres tienen el mismo sentir, los tres quieren y tienen la misma visión, que es la salvación del ser humano, pero no por obligación. Dios no te obliga. Como yo suelo decir, al cielo no te va a meter Dios a empujones. Tú tienes que decidir. El libre albedrío que Dios te da. Dios te muestra los caminos a elegir. Por aquí vas bien y por aquí vas mal. Tienes un guía, tienes un GPS, que es el Espíritu Santo. Síguelo. Cuando tú vas en tu auto, en tu vehículo y conectas el GPS y te dice echa a la derecha y tú echas a la izquierda, pues no vas a llegar a la meta que le has indicado, es imposible si no obedeces. Con el Espíritu Santo ocurre lo mismo, es nuestro guía, debemos seguir sus consejos. Dice Él, el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, el Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo y está diciendo ahí Jesús, Él me va a glorificar porque os va a contar todo lo que reciba de parte de mí. Tremendo, ¿verdad? Hermanos, el Espíritu Santo puede guiarnos para tomar decisiones y las decisiones correctas. Nos va a recordar también los pactos de Dios con el ser humano. También nos va a proteger, nos previene, si nos dejamos aconsejar por Él, claro, de peligros físicos. ¿Qué es un peligro físico? Pues un accidente. Todos, de alguna manera, tenemos accidentes. Las mujeres suelen tener muchos accidentes en la cocina, ¿verdad? Porque están en su ambiente, se suelen quemar a veces, todo eso. Yo me corto muchas veces, sí, es verdad. Son accidentes, pero escúchame, hasta en esos pequeños detalles, si te dejas guiar por la voz del Espíritu Santo, Él te va a proteger. No metas ahí la mano que te quemas. Sientes una voz ahí interior que te dice, no, por ahí no. A veces no hacemos caso a las pequeñas cosas porque creemos que el Espíritu Santo no está para eso, está para cosas, digamos, extraordinarias. Está para todo, hermanos. Cuando vas a comprar al supermercado y notas una voz, pasas por al lado de algo y te dice, compra eso. Ah, no, sí, creo que tengo. Cuando llegas a casa ves que no tienes. Son pequeñas cosas que el Espíritu Santo le agrada guiarnos en todo. Y sobre todo, luego ya en cosas importantes, mucho más importantes, cuando tienes que tomar una decisión, tienes que cambiar de empleo, yo qué sé. Dirección en el hogar para manejar y educar bien a tus hijos. También necesitamos la guía del Espíritu Santo. Luego veremos cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. Supongo que tendremos tiempo y si no, os dejaré en la expectativa para la semana que viene. De esta manera, hermanos, si escuchamos la voz del Espíritu Santo, si atendemos sus instrucciones y su guía, podremos prestar un gran servicio al Señor, podremos llevar a cabo también la gran comisión. Mucha gente dice que no está preparada para evangelizar. Yo es que no sé cómo dirigirme a la gente. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Él está ahí para poner en tu boca la palabra que necesites.
Pero claro, debes estudiar en tu casa, en tu hogar, en tu familia, tu altar familiar, debes estudiar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo te pueda recordar lo que ya has leído. Pero claro, si no lo has leído, ¿cómo te va a recordar nada? Hay cristianos que pasean la Biblia, pero no la leen, ni la estudian, y menos la meditan. La revelación viene cuando algo está en mi mente, en mi disco duro, está ahí porque lo he leído, he estudiado la palabra, y todos los días me alimento de la palabra de Dios, esa palabra se queda ahí. ¿Y qué hace el Espíritu Santo cuando necesitas? Te la revela, porque está aquí. No sé si estáis entendiendo. Aquel que no lee la Biblia nunca no puede tener revelación del Espíritu Santo, es imposible. ¿Me hago entender? Hay quien busca la postura cómoda, que Dios me ilumine. Yo no me preparo ni para predicar, ya el Señor pondrá en mi boca. Terrible error. Tú tienes que prepararte. Luego el Espíritu Santo te puede llevar por otro camino, como a mí me ha ocurrido muchas veces, que he preparado un tema y luego el Espíritu Santo, conforme voy, me lleva para otro camino. Yo debo seguir la voz del Espíritu Santo, pero eso no quita que yo me prepare. No sé si estés comprendiendo cómo actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Hoy se predica quizá poco de las funciones del Espíritu Santo, pero recordemos que estamos viviendo en la dispensación del Espíritu Santo. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque os enviaré al Espíritu Santo. La dispensación de Cristo ya tuvo su tiempo aquí. Ejerció su ministerio, lo cumplió a rajatabla, lo llevó al fin y ahora está en otro ministerio, está intercediendo por nosotros ante el Padre. Y el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra y mora dentro de ti y como individuo y también como congregación, como iglesia. Y debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Seamos sabios, hermanos. Tenemos un potencial extraordinario dentro de nosotros. Dios mora dentro de nosotros. Jesús, que era Dios, caminaba al lado de los discípulos. Pero hoy el Espíritu Santo mora dentro de sus discípulos. Tremendo privilegio que tenemos, ¿verdad? Pues no lo tengamos, como he dicho antes, como un florero o como una maceta de adorno morando en nuestra casa, que cuando quiere decirnos quieto, que aquí mando yo. Muchas veces hacemos eso con el Espíritu Santo, lo relegamos a un rincón de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra vida, y decimos, cuando yo quiera hablas, porque aquí en mi vida mando yo. Eso es un tremendo error, hermano, eso que lo haga la gente que no conoce a Dios bien, pero nosotros que sabemos, que conocemos, que nos enseñan de la palabra de Dios como realmente es, la doctrina de los apóstoles, lo que enseñó Jesucristo a sus apóstoles y ha ido transmitiéndose de generación en generación, que no la podemos cambiar. Debemos vivir la palabra de Dios tal y como la predicó Jesucristo. Y ahí que la Biblia dice, todo aquel que añada o que quite, no está diciendo que tú puedes cambiar el significado de una palabra, en vez de decir verdad o vida, decir existencia, yo qué sé, que signifique lo mismo. Tú puedes cambiar una palabra y no pasa nada si significa lo mismo. Lo que no puedes es añadir nada a lo que Jesucristo predicó. Lo podrás decir de una forma o de otra, eso son, digamos, traducciones diferentes, pero no cambiar el sentido de lo que Jesús enseñó. Y eso es lo que hacen muchas sectas hoy en día, y muchos llamados evangélicos también predican cosas que van en contra de la enseñanza de Jesucristo, y se llaman cristianos. Por eso Jesús y los discípulos, y Pablo y el apóstol Pedro decía, ojo hermanos, que nadie os engañe.
Porque cuando yo me vaya hacia Jesús vendrán engañadores que intentarán engañar incluso a los escogidos. No te dejes engañar, sigue la voz del Espíritu Santo. Escuchad la voz del Espíritu Santo. Para contestar a esta pregunta quizá debería saber cómo nos habla el Espíritu Santo. Ya entro en materia de lo que he prometido. Hay dos maneras, y que quiero explicarla de una forma sencilla, porque podía explicarla de una manera escatológica, pero nadie me iba a entender. Yo escucho a veces a predicadores que sacan que si el griego, que si el japonés, que si el indio, que si el... y te sacan palabras ahí, y tú dices, ¿cuánto sabe este hombre? Pero no me he enterado de nada. Jesucristo predicaba y hablaba y ponía ejemplos en parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una enseñanza que se saca de algo, de una fábula, de algo que inventas de alguna manera para que lo entiendas perfectamente. Jesús hablaba mucho así. ¿Por qué yo no voy a hablar de la misma manera? Debemos predicar para que el pueblo lo entienda. Por eso como he dicho, quiero explicarlo de una forma sencilla. Por eso, hay dos maneras. La primera manera que el Espíritu Santo nos habla es a través de la palabra de Dios escrita, la Biblia. Trayendo revelación de ella, haciéndola rema en nuestra vida ante situaciones en las cuales necesitamos esa revelación. Pero a través de lo escrito. Hay quien predica por ahí que hay nuevas revelaciones que no están en la Biblia. Mentira, falacia, engaño de Satanás. El Espíritu Santo te va a traer la revelación de lo que ya está escrito. Y tú has estudiado, y has leído, te la han predicado, la has escuchado y ha quedado en tu disco duro. Y entonces el Espíritu Santo te habla a través de la palabra escrita, revelándola a tu vida. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versos del 4 al 6, dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dicho de otra forma, estamos seguros de todo debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? De Dios. Si tú sabes, si tú tienes, si tú posees, si tú eres, te viene de Dios. No debemos pensar, hermanos, que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Está diciendo Pablo, nuestra capacidad nos viene de Dios. Él nos capacita por su gracia. La gracia de Dios es el poder que te capacita para afrontar situaciones difíciles. Y el Espíritu Santo te lo muestra a través del estudio de la palabra, de la meditación. Versículo 6, el cual Dios asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra en sí mata, pero el Espíritu da vida, vivifica. ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo que Dios nos capacitó para que seamos ministros del nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto mejora siempre el antiguo. Si hay un nuevo es porque el antiguo tenía sus deficiencias. Nosotros vivimos en el nuevo pacto, en un pacto no de leyes escritas sin revelación, no de la palabra de Dios como tenían los antepasados, tenían la ley escrita, la cumplían a rajatabla, pero no era revelación, era una palabra que estaban escritas, las leyes, seguían las leyes al pie de la letra. Pero dice, esa revelación, o sea, esa palabra hoy en día en el nuevo pacto está basada
en esa revelación de la palabra escrita por medio del Espíritu Santo, y dice, el antiguo pacto termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu Santo da vida, vivifica. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y en Romanos capítulo 8, verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, habita en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Tremendo, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo fue quien levantó a Cristo de entre los muertos. Y ese poder que mora, que habita, que vive en nosotros si realmente hemos nacido de nuevo, porque somos un templo, si en realidad hemos nacido de nuevo, si no hemos convertido, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, también nos dará vida a nosotros. De la misma manera que le dio vida a Cristo, nos dará vida a nosotros. Amén. Bien, pues la segunda manera de cómo el Espíritu Santo nos habla es a través de depositar en nuestra mente lo que Él piensa, sus pensamientos. ¿Lo entendéis o lo repito? La segunda forma como el Espíritu Santo nos habla es poniendo pensamientos, sus pensamientos en nuestra mente. Lo explico. Esos pensamientos que el Espíritu Santo pone en tu mente siempre van a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Isaías capítulo 11, verso 2 dice, el profeta había anunciado la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y profetiza sobre la obra redentora y salvadora y dijo, y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Reposará el Espíritu Santo de sabiduría, de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría y de temor, de respeto, de honra y de obediencia a Dios. Hermanos, si analizamos la vida de Jesús y leemos los evangelios, vemos que en Jesús se cumple esta profecía, que es completamente lo que Isaías está diciendo, que el Espíritu del Señor reposará sobre Cristo y le traerá sabiduría. Jesucristo era sabio, no tenía nada más que analizar los evangelios, cómo contestaba a los escribas, a los fariseos, a los reyes, a todo el mundo, con la sabiduría que contestaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo no prediques el Evangelio porque no vas a causar efecto. Debes ser guiado por el Espíritu Santo. Y como he dicho, en Jesús se cumplió esta profecía. Vemos también que Jesús siempre fue sensible. Si analizamos los Evangelios, vemos que fue siempre sensible a la voz del Espíritu Santo. Toda su vida, todos sus hechos y todas sus decisiones fueron inspiradas y dirigidas por el Espíritu Santo siempre. Él fue un ejemplo que debemos seguir. Siempre hemos dicho que Jesucristo es el modelo a seguir en todo, ¿verdad? Pues si Jesucristo se dejó llevar por el Espíritu Santo, nosotros debemos hacer lo mismo. Dejarnos llevar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar, aconsejar, dirigir. A veces pensamos que nosotros no necesitamos ayuda de nadie porque lo sabemos todo lo hacemos correctamente, somos súper extraordinarios, somos nada. Sin el Espíritu Santo, sin el poder de Dios actuando en nosotros. Ahora bien, como he dicho antes, todos sabemos que el Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Y como he dicho, también lo hace de una forma individual y también como iglesia. Él debe ser nuestro guía, nuestro consejero, nuestro amigo fiel y que nos habla. ¿Qué relación tienes con el Espíritu Santo, hermano? ¿Lo aceptas como tu guía?
¿Lo aceptas como tu consejero? ¿Lo aceptas como tu amigo fiel? En los amigos fieles siempre se confía, ¿verdad? ¿Confiamos en el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros? En cuanto a este último punto, quiero darte unos consejos, unas pautas también sencillas para saber cómo nos habla. Escucha, si un pensamiento viene a tu mente, toca tu espíritu, debemos hacernos las siguientes preguntas para saber si es la voz del Espíritu Santo o no. Ese pensamiento me ha dado paz a mi espíritu. ¿Siento paz interior cuando recibo ese pensamiento? ¿Me ha traído quizá la solución a un problema o la respuesta a una decisión que debo tomar? ¿Me ha transmitido ánimo? Cuando ha llegado ese pensamiento a mi mente, ¿me ha transmitido gozo? ¿Me ha transmitido alegría en el alma? ¿Me estáis siguiendo? Cuando ese pensamiento llega a tu mente, ¿te produce todo esto? Si la respuesta a estas preguntas es sí, te puedo asegurar que el Espíritu Santo es quien te está hablando. Pero si ese pensamiento te trae duda, ese pensamiento te estresa, te agobia, te trae tristeza en vez de gozo, te puedo asegurar que no es la voz del Espíritu Santo, que no viene de parte de Dios. Es fácil de entender, ¿no? Tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes un problema que quieres una respuesta. Si el Espíritu Santo tú lo dejas guiarte y te muestra, te pone un pensamiento en tu mente, y ese pensamiento te trae paz, te trae gozo, te trae ánimo, te trae alegría, escúchalo, síguelo, porque es el Espíritu Santo que te habla. Pero si por el contrario te trae dudas, te trae tristeza, te estresa, te agobia, recházalo, porque no viene de Dios. Es sencillo, ¿verdad? Muchas veces me pregunta alguien, oye, tengo que tomar una decisión, ¿qué hago? Escucha la voz del Espíritu Santo, presta atención, enciérrate en tu cuarto, busca la intimidad con Dios y Él te va a mostrar. Leyendo la palabra de Dios, trayéndote el rema de la palabra de Dios, o a través de poniendo en tu mente pensamientos que están de acuerdo a Él y a su voluntad. ¿Lo habéis entendido? El enemigo también, hermanos, pone pensamientos en nuestra mente para hacernos fallar, para hacernos tomar decisiones equivocadas. Su fin, su propósito es debilitarnos en nuestra fe y como resultado sacarnos del plan de Dios. Os pongo un ejemplo. Tú estás buscando trabajo y no escuchas la voz del Espíritu Santo de la forma que te he explicado. Y ves, te llega un pensamiento a tu mente, no lo analizas a través de la palabra de Dios, no buscas el consejo de la palabra de Dios, no buscas al Espíritu Santo que te guíe, tomas la decisión y es una decisión equivocada. Cualquier trabajo que Dios te dé no te va a apartar de Él. Si es un trabajo que te aparta de Dios, es que hay que trabajar y me exigen que hay que trabajar. Claro que hay que trabajar, es una ley. El que no trabaje, que no coma. Pero hay trabajos que nos apartan de la voluntad y del plan de Dios. Y debemos tener discernimiento, buscar en la guía del Espíritu Santo para no equivocarnos. ¿Cuántas personas se han equivocado, se han precipitado en su decisión? Han aceptado el trabajo y han dejado de venir a la iglesia, han dejado de servir al Señor. ¿Cuántos hermanos hay así? Y es una pena, porque teniendo al Espíritu Santo como guía, no esperar el trabajo que Él tiene para ti.
¿Estáis comprendiendo la importancia del Espíritu Santo? Estoy terminando. Por eso el enemigo, su propósito, su plan es apartarnos del plan de Dios y así perdemos la paz. Esas personas luego viven sin paz, viven agobiados, estresados. Sí que igual ganan dinero, pero el dinero se puede ganar de otra manera y tener paz, siguiendo el consejo del Espíritu Santo. Esa paz interior que nos vendrá como consecuencia de seguir los consejos y la guía del Espíritu Santo. ¿Tú quieres tener paz interior en las decisiones que tomes? Busca la guía y la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, quiere guiarnos. El Espíritu Santo quiere conducirnos por un buen camino, pero no te obliga, tú decides. Y quiere llevarnos a la victoria. Quiere que tomemos las decisiones que Él nos induce para solucionar un problema o para tomar una decisión y no equivocarnos. Termino. ¿Somos sabios, hermanos? ¿Somos sabios? ¿Estamos siendo guiados por la voz del Espíritu Santo? Seamos sabios, recibamos de Él la sabiduría, el discernimiento, la seguridad a la hora de tomar cualquier decisión y que esa decisión sea adecuada. También el Espíritu Santo nos va a dar valentía y fuerza para llevar a cabo cualquier paso que demos en esta vida. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí por hoy y la semana que viene seguiremos con otra función del Espíritu Santo, que es que el Espíritu Santo nos prepara espiritualmente. Amén. Bien, pues que Dios te bendiga. Vamos a tener ahora